Este programa llega a ustedes por cortesía de Relojería San Antonio, la mejor opción para tus prendas. Amigos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de su televisora regional Mira TV, Canal 9 de Inter. Vamos a recordar nuestras redes sociales, la cuenta de Twitter de Martínez Nateres, @entrefuegosmtv, la del programa Frente a Frente 9 y mi cuenta personal, @JairCuba. Bienvenidos a la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Hoy tenemos un invitado muy especial y por eso vamos a obviar un poquito los comentarios, los análisis que normalmente hacemos de carácter político, pero creo que es procedente y el tiempo lo amerita hablar un poquito sobre lo que ocurrió el sábado pasado en Las Vegas entre Manny Pacquiao y Keith Thurman. A pesar de que este es un programa de carácter político, este evento constituye el interés nacional. Hay varias cosas para el análisis. El resultado ustedes lo vieron, lo conocieron, pero es que es realmente impresionante. Es un hombre de 40 años, con más de 60 peleas, con 8 títulos ganados en 8 categorías diferentes. Pacquiao comenzó como peso mosca y ahorita está peleando en peso welter, donde da ventaja, porque la diferencia de tamaño con Keith Thurman, que es un welter natural, era notoria, pero un hombre a los 40 años con esa velocidad y algo muy importante, con ese corazón, realmente es un ejemplo. Además de todo ello, Pacquiao es político, Pacquiao es senador del Congreso de su país y muy probablemente Manny Pacquiao se convierta en el presidente de esa nación. Es un atleta en toda la extensión de la palabra, jamás se ha visto envuelto en ningún tipo de problemas extradeportivos, es un hombre que ha observado una conducta decorosa, es un hombre humilde, respeta al contrario. Lo que hizo el pasado sábado yo creo que debe llamar la atención de la sociedad en general, porque cuando la gente se empeña en hacer las cosas bien, con perseverancia y ser un ejemplo, porque los atletas y los hombres públicos, no solamente los atletas notorios, sino los hombres públicos, tienen definitivamente que dar el ejemplo ante la sociedad. Era muy difícil pronosticar este combate. A mí en lo particular, soy muy prudente a la hora de dar un pronóstico. Creo que el análisis debe enfocarse más en la descripción de los hechos para que la gente se haga un juicio, pero fui de los que creyó en Manny Pacquiao, a pesar de que Keith Thurman es uno de los peleadores más importantes de este momento en la división welter. Hizo lo que pudo, vendió muy cara su derrota, pero lo arrolló ese tren. Escribí un artículo que se lo envié a mis amigos, que titulé El mal ejemplo de Pacquiao. Mucha gente se sorprendió. Sí, un mal ejemplo, porque muchas personas regresan al boxeo o regresan al deporte o intentan volver, sobre todo en la actividad del músculo, a los 40 años, a los 38, algunos por dinero, otros buscando gloria, como creo que es el caso de Pacquiao. Pero lo de Pacquiao es realmente impresionante. Es un mal ejemplo porque muchos que han intentado volver, pues han salido con las tablas en la cabeza. Termino esto con una definición contradictoria, pero es que a mí en lo particular, Pacquiao me parece un extraterrestre de carne y hueso. Bien. La política, un poquito de la política que no podemos obviar. Ya hablamos de un político que es Manny Pacquiao, senador de la República de su país, y sin duda va a ser candidato presidencial y probablemente sea presidente. Ojalá lo haga también como lo hace en el boxeo. Y ojalá también Pacquiao se retire. No quisiéramos verlos en actuaciones deshonrosas y lamentables. La política. La semana pasada aquí hemos venido insistiendo sobre los puntos del acuerdo o lo que se discute en la mesa en Barbados, que es la extensión de lo que ha propuesto el gobierno Noruega, especialista en acuerdos y negociaciones. Al presidente de la República, indudablemente, aquí hemos dicho los puntos fundamentales porque tenemos información de primera mano.
Sin embargo, no compete al presidente de la República ir adelantando. El presidente de la República lanzó la matriz de opinión con relación a que van a haber elecciones. Y por supuesto esta matriz de opinión la complementa o la adereza con el tema de las oposiciones. Frente a unas inminentes elecciones de carácter legislativo, bueno, el presidente comienza a hacer su trabajo asesorado por su sala situacional y por su equipo mediático, que es muy completo, que sabe hacer las cosas, y bueno, ya a plantear esa matriz. Oposiciones, no oposición, oposiciones, es decir, dando a entender, dejando entrever que hay una división manifiesta dentro de la oposición, cosa que no es falsa. Pero sí, ya el presidente adelantó que está preparado a todo evento, y el año que viene, en el primer semestre, deberían realizarse, si se llega a las bases de un acuerdo, las elecciones parlamentarias. El último eslabón de esta cadena, como hemos dicho, es la elección presidencial. Pero obviamente el gobierno, jugando sus cartas, primero prefiere hacer una antesala bajo la convicción de que nuevamente la inmadurez de la oposición los va a llevar muy fraccionados cuando toque el tema del evento electoral final, que creo que debe ser a finales del próximo año 2020, o por lo menos en el último trimestre, para aquellos que se desesperan ante tanta espera, valga la cacofonía. Eso sí, para que hayan elecciones, eso sí se le olvidó decir al señor presidente, que se adelantó, y tengo entendido que hubo cierta molestia de la gente de Noruega porque se había convenido expresamente que no se comentara, por lo menos en boca de los actores, lo que se está discutiendo. Una cosa son los analistas, el caso de los comentaristas, como el caso mío, y otra cosa es lo que están discutiendo. Pero no obvió algo fundamental el jefe del Estado. Es que esto pasa por la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Si no, no hay acuerdo posible en esta primera etapa, ni habrán elecciones. Bueno, me place presentar en la mañana de hoy a un gran amigo que hizo un enorme esfuerzo, pero bueno, la amistad da para eso y mucho más. Una persona que respeto mucho, le he seguido su trayectoria política, incluso en una ocasión yo fui parte de, fui fundador de un periódico en Aragua, el periódico se llamaba, después la gente lo convirtió en el periodiquito, Diario de Aragua, y allí, desde esa época conocemos nosotros, ya hace unos cuantos años, para no decir décadas, conozco a Samuel Ruz Ríos, era parlamentario del Consejo Legislativo, de la Asamblea Legislativa del Estado Aragua, y su trayectoria, bueno, lo llevó también al Congreso de la República, fue presidente del INDECO y es un excelente analista político y un tremendo amigo. Samuel, bienvenido y muchas gracias por venir a Frente. Tenías como un año sin venir por aquí. Encantado de estar en tu programa, sí, un programa por lo demás que es muy oído y visto por todos los venezolanos. Yo me siento muy satisfecho, además de la gran amistad y el respeto que tengo por ti, no solamente en lo que se refiere al medio televisivo, sino deportivo. Hemos compartido en muchísimas oportunidades y hemos tenido amigos comunes. Estábamos hablando de Gilberto Mendoza, nuestro querido amigo lamentablemente desaparecido, Gilberto Mendoza padre, que fue para mí un amigo entrañable. Bueno, mira, la verdad que yo he venido escribiendo muchísimo sobre todo lo que tiene que ver con este diálogo que está arbitrado por los noruegos. Lo primero que uno se pregunta, o la mayoría de lo que se pregunta la gente, es cuál es la razón o cuál es el motivo por el cual los noruegos están participando en este diálogo. Lo primero es que yo escribí que los noruegos tienen desde hace mucho tiempo intensas relaciones comerciales petroleras con el gobierno venezolano, con los gobiernos anteriores y también con este gobierno. Y además muchísimos intereses comerciales en lo que se refiere a la materia petrolera. Los noruegos no han sido tan impolutos en lo que es el negocio petrolero.
ellos de alguna manera se han visto involucrados en repetidas oportunidades en problemas que tienen que ver contra el medio ambiente, y además de eso han habido casos de corrupción interna dentro de los negocios petroleros en Noruega, relacionados con los dividendos que han arrojado las ganancias petroleras. Yo no estoy al cabo de saber si esta fue una de las razones por las cuales el gobierno noruego, que entiendo tiene relaciones comerciales muy profundas con el gobierno venezolano, seguramente que para poder garantizar estas inversiones que ellos tienen en este campo, ellos estén interesados en aparecer como arbitradores. Sé que ellos sí han tenido una experiencia importante en la participación en arreglos de este tipo, pero en este caso es así. Yo particularmente, además te digo lo segundo, yo soy de los que creo que, y ojalá que no sea así, yo quisiera que no fuera así, pero a mí me parece que este diálogo no va a ser fructífero y va a terminar en nada. A pesar de que todos los pronósticos dicen lo contrario, yo quisiera que yo me equivocara en esta oportunidad. Y es por algo, yo no creo que nadie, y sobre todo en materia política, utilice el cuchillo para cortar su propia garganta. Es decir, el gobierno nacional tiene en este instante, está siendo señalado por una cantidad de situaciones verdaderamente detestables que han violado los derechos humanos, y ahí está pues un informe escrito por la señora Bachelet, que no es precisamente una mujer de derecha, en el cual pues ha señalado lo que está aconteciendo verdaderamente en el país, ¿no? Y que no vamos a entrar en ese tema porque yo creo que todos absolutamente lo conocen, y nos remitimos al informe que ha aparecido en todos los medios de comunicación impresos, ¿no? Además de eso, es un gobierno que tiene el presidente de la República, que es el máximo representante de ese gobierno. Según las encuestas, ha llegado incluso hasta el 92% de rechazo, que es un informe que es algo, yo diría que es un récord, ¿no? Así como Pacquiao tiene 8 o 10 títulos, no sé cuántos. Bueno, yo creo que el que un presidente de la República llegue a un 92% de rechazo, yo no conozco otro ejemplo, porque hasta Idi Amin, el libio, en fin, una cantidad, Gaddafi, no han llegado a esos niveles tan altos. Y por otro lado han destruido la naturaleza con la explotación irracional del arco minero para sacar oro, han destruido la economía nacional, la seguridad se ha mantenido en unos niveles de alta peligrosidad para los ciudadanos. Entonces yo me pregunto, ¿le interesa de verdad a un gobierno, en este caso al gobierno de Maduro, medirse en un proceso electoral? Entonces me dirán, bueno, pero es que el presidente Chávez lo hizo. Sí, pero es que el presidente Chávez lo hizo porque tenía un Consejo Nacional Electoral, ¿no? Tenía un Consejo Nacional Electoral que él manipulaba, y que fíjate que incluso hasta en determinados momentos creo que llegó a perder 2 procesos electorales, que fue cuando se consultó sobre el referéndum, y unas elecciones parlamentarias que, bueno, eso se hizo porque la oposición no participó. Entonces, yo no creo que el gobierno en este momento tenga mayor interés, Jairo, en participar en un proceso electoral, y mucho menos con un Consejo Nacional Electoral que ellos en este momento lo dominan total y absolutamente, cambiarlo y ponerlo de una manera imparcial. Oye, excelente, Samuel, el análisis que tú has hecho.
por eso me esmeré en que estuvieras hoy, en la mañana de hoy, porque yo creo que en estos momentos hacen falta voces sensatas que hablen con la realidad de las cosas. Y tú que eres un político de experiencia, un hombre de izquierda, estuviste militando en el Movimiento Izquierda Revolucionario, el antiguo MIR, un hombre que ha estado pendiente de los acontecimientos sin mayor protagonismo, que eso hay que decirlo, lamentablemente el gran problema de la política en estos tiempos es que el protagonismo sobrepasa incluso a las acciones. Me parece muy interesante lo que tú has hablado y eso nos va a permitir desarrollar bien esta entrevista y analizar muchas cosas. Fíjate, cuando tú hablas de que probablemente no se llega a ningún acuerdo y que quisieras estar equivocado, eso lo oí mucho esta semana de políticos avesados. O sea que no eres el único. He oído otras voces de políticos de experiencia que expresan lo mismo. Ojalá yo esté equivocado, pero esto no va a llegar a nada. Ahora, de lo que dijiste, quiero rescatar el tema de Noruega, porque la gente se pasea por el hecho del entendimiento de la participación, pero no se pasea por el tema petrolero. Y ese análisis con el que abriste me parece muy interesante y quisiera desmenuzarlo más. Samuel, entonces Noruega, de acuerdo a la interpretación, y corrígeme si no estoy en lo cierto, Noruega tiene especial interés en vinculación con el gobierno venezolano por el tema petrolero. Bueno, sí, por supuesto que sí, porque en una relación existente entre dos sectores en el cual están manejando un tema tan importante y unos negocios tan fabulosos, pues por supuesto, y esto no es, yo no diría con mala intención, sino más bien con el mejor de las intenciones. Si uno tiene una inversión en determinado lugar y ve que en ese lugar están aconteciendo algunas cosas que pueden en un momento determinado perjudicar tus inversiones, pues tú participas activamente en la búsqueda de la solución, ¿no? Y bueno, y en este sentido, yo creo que el que más se pudiera beneficiar en una relación en la búsqueda de soluciones es precisamente el gobierno nacional y no la oposición, ¿no? Porque, bueno, en un sitio donde hay una inversión y que hay dos socios, pues lógicamente que tú favorecerías para que esas inversiones se mantuvieran inalterables. Entonces, Samuel, permíteme la interrupción, ¿no sería en este momento Noruega el mejor interlocutor de esta mesa de trabajo, por llamarla de alguna manera? Porque si es diálogo uno se molesta, si es negociación otro se molesta. Yo particularmente, yo no lo creo, y sobre todo por lo sorpresivo del hecho. Nadie, absolutamente nadie sabe cómo llegaron los noruegos a eso, ¿no? De verdad que no hay un antecedente en lo que se refiere La vinculación a la vinculación de las relaciones, sobre todo con la oposición. Yo creo que la primera gran sorprendida con la participación de Noruega en esto fue la oposición. Y bueno, no le quedó más remedio que atender, yo diría que cortésmente, esta invitación. Y bueno, y estamos precisamente en eso. Bien, el antecedente noruego tiene que ver con el proceso de paz de Colombia y ellos se han hecho Sí. una especie de hoja como negociadores. Ahora bien, en esta mesa de negociación de Noruega, para que se llevara a efecto, también creo que ha contado con el visto bueno de la comunidad internacional. Esos 50 y tantos países que apoyan a la Asamblea Nacional electa legítimamente el año 2015, para no entrar en Honduras y hacer un análisis de que si la posición de Guaidó está ajustada a derecho o no. Entonces, conformémonos con la Asamblea Nacional. Eso cuenta con ese aval incluso del gobierno americano, que ha tomado gran parte en el asunto. Sí, claro, yo de todas maneras, el que ellos hayan avanzado
en esta iniciativa no descarta la posibilidad de que lo estén haciendo de buena fe, pero siempre hay que tener la buena fe, siempre se presume, ¿no? Ahora fíjate que ahí también, acuérdate que en el proceso de paz de Colombia participaron los cubanos. Así es. Y entonces, no es que uno quiera ser insidioso No, pero en es que esto, es interesante que pero lo es diga. que yo particularmente, a mí me llama muchísimo la atención el hecho que allí también en ese proceso estén los cubanos y que de alguna manera me sorprende cómo llegaron ellos allí. Ahora, en lo que se refiere a la comunidad internacional, mira, el gran éxito que este muchacho Guaidó ha tenido, y no solamente él, pues yo me imagino que todo su entorno y toda la gente que ha venido elaborando su política, es precisamente el alto contenido estratégico. Hace dos años, nosotros teníamos una gran confusión, terrible. ¿Y cuál era? Bueno, que teníamos grandísimas diferencias con la oposición y la manera como se estaba manejando la extinta Mesa de la Unidad Democrática. Una cantidad inmensa de voceros, la vocería no era homogénea, sino heterogénea. Es decir, de repente María Corina decía una cosa hoy, era desmentida por Ledesma al día siguiente, terciaba Ramos Alú. Es decir, no, y el pueblo venezolano veía con muchísima desconfianza esa situación. Ahí cabe el término de oposiciones. Bueno, en esa oportunidad habría que preguntarse, bueno, sí, yo creo que no, pues. Yo particularmente creo que no. Y eso trajo como consecuencia un divorcio total de esos sectores con lo que era el pueblo, con lo que era verdaderamente el pueblo, o estaba siendo apoyada por una clase media alta. Y eso fue la primera gran preocupación, cuando solamente las grandes marchas, la participación era de la clase media alta y no había una penetración en los sectores bajos de la población. Esto trajo como consecuencia que ellos se dieron cuenta y lo primero que hicieron fue defenestrar a este señor que era presidente de Ramón Guillermo Aveledo, que es un señor de la política. Fue un error Sí, gravísimo. Un señor de la política, por el simple hecho de sospechar que él no tenía la suficiente capacidad como para vincular a los sectores de oposición con esos sectores incluso relacionados con el chavismo. Y mecánicamente entonces lo que hicieron fue, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a resolver ese problema. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Bueno, vamos a traer a Chugo Torrealba, que tiene un programa que penetra en los barrios, que es de los barrios, y bueno, no había forma. Entonces, cuando tú respondes y tratas de resolver eso y lo resuelves por la vía de la elaboración de una estrategia que era Maduro fuera, después de Maduro fuera, no se puede hacer un proceso electoral inmediatamente si antes no se resuelve la composición del país, de tratar de organizar el país a través, bien sea de una junta, bien sea a través de un gobierno de transición, de la manera que sea. Y por último, un proceso electoral una vez que el país está en paz. Porque tampoco podemos someter al pueblo venezolano a unas elecciones inmediatamente cuando todavía no se ha resuelto el problema del hambre, el problema de la escasez de alimentos, el problema de la baja producción industrial. Es decir, tenemos que resolver primero esas cosas. ¿Para qué? Para que el país pueda ir en paz y tranquilo, sin mayores angustias, a un proceso electoral para que lo pueda escoger como sea. Samuel, de todas maneras, fíjate una cosa, ¿no? Ese análisis que tú estás haciendo me va a nutrir de muchas otras cosas dentro de las cosas que uno le consulta, ¿no? Porque uno ejerce su profesión y hay gente que lo consulta. Eso está trayendo nuevos elementos. Pero fíjate, tú dices el gobierno no tiene necesidad, ¿no? No tiene por qué ceder a una presión
de cambiar el CNE y de llamar a elecciones, pero eso pareciera ser inminente, ¿no? Más el hecho de las elecciones legislativas que el hecho de cambiar el CNE. Ahora bien, la participación de la comunidad internacional en la mesa de negociación, no me refiero a la presión exterior, sino en la mesa de negociación, ¿es buena o es mala para la oposición? ¿O tú preferirías que los venezolanos tratáramos de arreglar nuestro propio conflicto? Bueno, depende cómo lo miremos, ¿no? Primero que nada, acuérdate que Venezuela, desde que yo me conozco, que estudiaba primaria, nos decían, y con mucha exactitud, que era uno de los países más ricos del mundo. La presencia de minerales de todo tipo, oro, plata, hierro, petróleo, es decir, buenas tierras, excelente clima, estratégicamente es un gran país, lo hace ser un país deseable. Y de hecho, en una extraordinaria política que se hizo, no solamente con la democracia, sino también con el gobierno de Pérez Jiménez, se abrió el país a las inversiones extranjeras, que trajo como consecuencia que viniera muchísima gente a hacer inversiones muy importantes, que beneficiaron enormemente y han beneficiado mucho al país, lo que hace que el interés manifiesto de todo el conglomerado internacional por la solución de los problemas tiene también que ver con el interés de tener acceso a todos esos procesos, a toda esa cantidad de minerales y de recursos existentes. Entonces hay que hacer una distinción, hay que tener mucho cuidado, y por eso hay que tener muchísima confianza en los políticos que van a dirigir este proceso, que son gente muy joven, por cierto, cosas maravillosas, que tienen que estar muy alerta y tienen que estar empapados de un nacionalismo moderno, no un nacionalismo enfermizo, un nacionalismo fresco, un nacionalismo entendible de que se está participando hoy en el mundo en procesos de integración poblacional, y estar alerta ante eso, ¿no? Para que nosotros tengamos mucho respeto por nuestra soberanía y también por todo lo que significa el país como tal. Bien, amigos, conversamos en la mañana de hoy con el doctor Samuel Río, abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, es diputado del Parlamento Regional Aragüeño, es diputado del extinto Congreso de la República, sí, no de la Asamblea Nacional. Sí. Es presidente del INDECU, escritor, un hombre versado y con mucho kilometraje en la política. Al regreso, como Pacquiao, sí, como Pacquiao. Al regreso vamos a seguir conversando con él sobre este tema de la negociación y cómo ve también, cómo analiza él a Juan Guaidó, cuestionado por algunos, beneficiados por otros, y ha analizado con franqueza el hecho como lo ve él, pero también nos gustaría que nos aportara cómo ve él la salida a este juego trancado entre gobierno y oposición. Ya venimos, mis amigos, en su programa Frente a Frente. Ya estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos, conversando con el abogado, político, diputado, analista, Samuel Río. Quiero aprovechar el momento, antes de continuar con la entrevista, para difundir algunos de los muchos mensajes que nos han llegado en la mañana de hoy. Buenos días, señor Jairo. Ayer no se vio nada bonito para los niños en la avenida Bermúdez. Ese triste espectáculo que la alcaldesa y el gobernador no les importara mucho. Habían niños tristes. Y son personas que tienen cargos que no merecen. Muy confuso este mensaje. Si el gobierno nacional quiere un diálogo sincero, tiene que empezar a reconocer sus errores,
aceptar un gobierno transitorio coyuntural para llamar a elecciones generales, un nuevo fiscal y un nuevo TSJ, lo dice Ramón Rivero. Bueno, eso lo explicó bien Samuel Ruz. El gobierno no tiene por qué hacerlo, ¿no? Nadie lo está obligando, eso por ahí no pasa el tema, sería lo deseable, pero por ahí no pasa. Buenos días, alcalde, molestamos su atención. Esto referido a una situación notoria, a los escándalos fiestas que montan los fines de semana los malvivientes en José Manuel Álvarez, concretamente en el sector Ezequiel Zamora. Hablando de el municipio Carrizal, y del municipio Los Alias y del municipio Huequipuro, nos llega de nuevo la información de que el relleno sanitario ha sido cerrado nuevamente. Yo pregunto, ¿a dónde van a depositar los desechos sólidos de estos 3 municipios? ¿A dónde? Y si esa es una solución, hasta donde yo sé, porque estuve averiguando, los 3 municipios están al día con el pago de sus obligaciones en el relleno sanitario. Y de nuevo, el relleno está cerrado. Por las razones que sea, a esto hay que buscarle una solución. El problema de los desechos sólidos es un problema de salud pública. Y vamos a interiorizar sobre este tema, vamos a investigar más sobre este tema, porque es algo que tiene que solucionarse de manera perentoria. Buenos días, tenemos 20 días sin agua en el barrio La Cruz. Intercable será nominado al récord Guinness por su excelente señal. Bueno, esto es irónico, ¿no? Buen día. Las 1000 mentiras con la risita de Jorge Rodríguez producen total rechazo, porque sabemos la incapacidad del régimen para el trabajo, y donde son buenos es para torturar, reprimir y asesinar. Vean al capitán de corbeta, al concejal Alvar, a Oscar Pérez, a Rufo, con el escopetazo en la cara, lo dice José Almeida. Tengo un nuevo mensaje, tengo muchísimos mensajes, estoy tratando de filtrar algunos. Buenos días, pregúntale a la alcaldía de Carrizal por qué a las demás comunidades no le llega la bolsa CLAP y a José Manuel le llega la bolsa CLAP y a José Manuel Álvarez tenemos 3 meses que no nos llegan. Bueno, esa pregunta tendría que hacerla ahí también en la alcaldía del municipio Carrizal. Samuel, continuamos con nuestra conversación. Como ves, muchísima mensajería. Tenemos más de 120 mensajes en la mañana de hoy. Qué bueno. Y todo referido pues al tema de las comunidades y el tema de la política nacional, que indudablemente concita el interés y preocupa a los venezolanos. Les recordamos a todos ustedes que este programa con el doctor Samuel Rurrío también lo pueden ver a partir de esta tarde en nuestro canal de YouTube a nombre de Jairo Cuba. Por allí pueden también ver este y otros programas de Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana, que mucha gente nos ha pedido, pues, a veces no tiene oportunidad de ver el programa, otros viven fuera de la jurisdicción, y entonces allí están los programas Frente a Frente. Samuel, no eres optimista, o mejor dicho, eres realista con el tema de la mesa de negociación, pero hay hechos evidentes. Habrá que cambiar el CNE, habrá que hacer elecciones, por el año que viene le toca elegir un nuevo parlamento. Las elecciones son el 2020, como dicen por allí, 2020, lo que es muy probable que se adelanten. Esa sería para el gobierno el as bajo la manga y decir, bueno, ya nosotros cumplimos con una parte, ahora levántenme las sanciones, y como decían anteriormente, y su número sigue jugando. ¿Qué opinas de eso? Bueno, primero que nada, que el Consejo Nacional Electoral es un cuerpo colegiado impar. Eso es lo primero. Y ahí el detalle. Y está diseñado democráticamente para que el sector que está gobernando tenga de alguna manera una participación importante y decisiva a la hora de los procesos electorales. Y entonces, en este momento, esa imparcialidad no existe y le garantiza al gobierno nacional
actual, su permanencia y el control absoluto sobre cualquier proceso electoral que se presente, bien sea para concejales, para alcaldes, para gobernadores, para lo que sea. Entonces, es lo que yo me pregunto. Usted va a agarrar un puñal y se lo va a pasar por su propia garganta, a sabiendas de que el gobierno no gana un proceso electoral imparcial, limpio, higiénico, no lo gana jamás, por toda esa cantidad de cosas que ya yo me referí hace unos minutos atrás con relación a eso. Es decir, yo creo que sería una tontería muy grande del gobierno el ir a un proceso electoral así, y por eso es que yo no creo que el gobierno acceda a eso. Por otro lado, pudiera y con la ser, presión internacional. fíjate, pudiera ser que el gobierno cediera ante una situación de crisis en que se encuentra actualmente, porque las sanciones han sido durísimas, durísimas. Yo creo que lo que pudiera tumbar a la dictadura no es nada más el proceso de trabajo que ha desarrollado la oposición y el ordenamiento que ha tenido la oposición, sino la economía misma. Es decir, el gobierno ahorita está trancado, anda haciendo trampas, contrabandeando petróleo, contrabandeando oro, haciendo toda esa cantidad de cosas que un gobierno nunca hace. Es decir, para poder medio sostener la estructura, porque la otra cuestión es lo siguiente: las sanciones han hecho que el gobierno ya no tenga gestión. Tú no ves ahora tapando un hueco a nadie en una calle, tú no ves solucionando el problema del agua en ningún lado. Tú no ves superestructuras, carreteras, puentes, esto reparándose, nada, absolutamente nada. Es decir, esa carta no le va a servir para decir, bueno, yo llamé a elecciones y ahora levánteme las sanciones. Eso entonces, yo lo que creo es que el gobierno pudiera fingir estar de acuerdo y después más adelante incumplir, ¿no? Eso pudiera ser. Bueno, eso no es un hecho raro, ¿no? Por supuesto, y un gobierno que no tiene la autoridad moral para decir, mire, yo le doy mi palabra de que lo voy a cumplir. Bueno, entonces eso pudiera ser, no sé, muchos dicen que esto es un planteamiento muy simplista, de que bueno, que eso no es posible, que un gobierno haga eso, pero mira, yo digo que de este gobierno no puede esperarse nada bueno, absolutamente nada bueno, y que ellos han visto la política de una manera muy, muy baja, muy poco importante, y entonces, bueno, nada tiene de extraño de que el gobierno incumpla eso para ganar tiempo. ¿Por qué para ganar tiempo? Porque levantándole las sanciones, inmediatamente ellos vuelven a tener dinero para activar el populismo y para lograr algunos beneficios en cuanto a la popularidad con la gente, que la han perdido enormemente, enormemente. Ok, en el hipotético caso de que esto no llegue a nada, como tú lo has expresado, con la observación de que ojalá te equivocaras. Es que todo el mundo lo dice así, claro. No eres tú el único. Dice, yo no creo que llegue a nada, pero ojalá yo esté equivocado. Ok, esto fracasó en un mes, porque creo que los noruegos están poniendo presión allí para... Esto fracasó, perfecto. ¿Qué pasa entonces? Vuelven las amenazas de los gobiernos internacionales, van a haber más presiones, habrán presiones ahora de la Unión Europea, vuelve otra vez el conflicto exterior a acentuarse para tratar de que el gobierno doble. Jairo, mira, sin negar, por supuesto, el gran valor del pueblo chileno y del pueblo argentino en su lucha contra las dictaduras militares, que todos sabemos que fueron bárbaras, lo que verdaderamente hizo que los militares salieran de allí
sobre todo en Argentina, es que los militares llegaron a un momento en que dijeron, mira, te entregamos tu gobierno porque de verdad nosotros no sirvió para nada. Eso es verdad. Una realidad. Preocupados porque ya no podían resolver el problema. Y creo que en Venezuela, eso que yo te acabo de decir, de que ya uno siente que no hay gestión, significa que ya toda esta gente que ha ejercido el gobierno, lo que ha demostrado es que no tiene capacidad alguna para gobernar, para gerenciar, para hacer que Venezuela vaya hacia un estatus de modernidad, porque no tienen la capacidad y lo que andan buscando es una manera de escaparse, de buscar una pequeña tronera que le permita precisamente salir de allí. Una de las cosas que me imagino que estarán buscando dentro de las negociaciones es decir, bueno, nosotros pudiéramos salirnos por la tangente y eso sí, permítenos salir con nuestro dinero, permítenos salir con una impunidad y creo que otra de las cosas que hay que ponerle freno a cualquier tipo de negociación es que la negociación no puede ser donde la impunidad sea el elemento fundamental. Ahí es donde entramos a hacer un análisis de que hay algunos sectores muy pequeños de la oposición que por encima de todas las cosas quieren llegar a una negociación de cualquier manera, sin que exista ningún elemento, ¿verdad?, ni ninguna traba, única y exclusivamente para ellos llegar a un proceso electoral donde de alguna manera ellos se puedan ver favorecidos como candidatos. Esa iba a ser mi siguiente pregunta y tú te me adelantaste, Samuel. ¿Hay colaboracionismo dentro de la oposición? Lo digo porque yo evito abordar el tema, yo evito abordarlo porque me parece que también hay un exceso en inculpar al adversario interno, lamentablemente así. Por eso de allí surge esa matriz de opinión de oposiciones. Y ojo, la oposición cae en eso, ¿no? y le lleva la cuerda. Pero hay colaboracionismo o la gente malinterpreta lo que es tender puente, tratar de llegar a entendimientos con colaboracionismo. Me gustaría oír esa expresión de parte tuya. Mira, esa explicación. yo te voy a hacer bien claro porque a mí me gusta siempre hablar. Yo no sé si yo tenga la verdad, pero me gusta y siempre ha sido la manera como yo he actuado en política. Hace 4 años, Jairo, yo me le acerqué a un amigo, sigue siendo mi amigo y es una persona muy respetable, que es Claudio Fermín, y le dije, mira, Claudio, yo creo que es importante que nosotros construyamos una organización política que tenga una referencia real, no virtual, en el pueblo venezolano. Vamos a constituirlo, vamos a recorrer el país, vamos a comenzar a fundar esa organización en el seno del pueblo venezolano, algo parecido a lo que hizo Betancourt con Acción Democrática en su momento, para nosotros poder tener una referencia, porque a mí me preocupaba el hecho que en este momento en Venezuela la mayoría de las organizaciones políticas son como que medio virtuales, ¿no? Es decir, tú ves que efectivamente la gente cree en la sigla, PJ, Vanguardia Popular, en fin, la misma Acción Democrática, la Causa R, pero que son partidos que están diezmados organizativamente. La mayoría de sus dirigentes están exiliados. Ya no hay una referencia real en el cual la gente pueda encontrarse con su dirigente cara a cara, y es bastante difícil eso, lo que pone en peligro la democracia. Vamos a construir eso y bueno, veremos a ver a dónde nos llevan estas actividades. Bueno, lamentablemente el Partido Soluciones
comenzó a reunirse con algunos sectores minoritarios y sectores que yo diría que estaban en un franco atraso político con relación a los nuevos cambios. Yo le dije, la otra cuestión es que yo le planteé, vamos a hacer una organización política sin himnos y sin bandera. Vamos a crear una organización política donde entre cualquiera a prestar un servicio y se salga cuando quiera, ¿no? Una organización política que pueda estar el hombre de derecha y el hombre de izquierda. Lo importante es que nosotros podamos capturar todas esas experiencias y todos esos aportes que puedan darnos, e incluso hacer grandes debates si existen contradicciones tremendas en eso. Que no sea precisamente la afiliación partidista, el color, el signo, la ideología, lo que separe la posibilidad de nosotros capturar esas experiencias. Lamentablemente, Claudio prefirió irse a reuniones en ese submundo, que incluso lamentablemente yo digo porque Claudio, que es un gran demócrata, de repente ahora aparece con Juan Barreto, aparece con una cantidad de gente que yo digo, bueno, pero ¿qué ha pasado? Y lamentablemente, pues entonces todo ese gran esfuerzo que nosotros hicimos, fracasó en lo que a eso se refiere. Y por eso es que yo sigo insistiendo que la vía real es Juan Guaidó. La vía real es Juan Guaidó. ¿Por qué? Bueno, porque creo primero que nada que es un hombre joven, ¿no? Yo creo que ya la política no es para mí, ni para esos sectores ya que ya han pasado en la política y que dimos muchísimo en eso. Pero sí creo que es necesario que haya un relevo generacional. Lo otro es que ha habido un acierto en lo que se refiere a modernizar la política al dotarle de una estrategia que resolvió el problema de integración de todos los sectores y factores. Y creo que ahí jugaba un papel muy importante otras organizaciones políticas nuevas que se fundaran y que participaran en eso, y no una diferencia y que no hubiesen diferencias en lo que a eso se refiere. Yo creo que ahorita lo fundamental es la unidad, por encima de todas las cosas. No puede haber ningún factor disociativo dentro del proceso de oposición que en este momento nosotros tenemos un adversario común, que es la dictadura, que es el gobierno. No tenemos otra cosa. Adelante de nosotros está un feroz león que trata de comernos. Y nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, aparecer divididos, aparecer con posiciones alternas. Luego, que este proceso se dé, la democracia es amplia, la democracia nos da posibilidades inmensas para desarrollarnos como políticos en lo que se refiere a los tiempos futuros que están por venir en Venezuela. Aquí estuvo Manuel Isidro Molina, el colega, amigo tuyo. Sí, cómo no, fue muchísimo. Compañero de... Gran persona. Sí, fue compañero de bancada contigo. Sí, cómo no. Presidente de la Comisión de Medios. Oye, Jairo, tú eres un hombre bien informado y con una memoria tremenda, ¿no? Bueno, de eso me nutren amigos como tú. Realmente. Y aquí estuvo Manuel Isidro y de aquí salía a esa reunión en la sala C de la Universidad Central de Venezuela bajo la tesis. Ellos andan alimentando junto a Oli Millán, Gustavo Márquez, que fue compañero de partido tuyo, compañero de parlamento. Gran amigo tuyo, también del Movimiento Izquierda Revolucionaria. Varias personas, pues, sectores progresistas que ahora llaman, ¿no? Y planteando la idea del referéndum consultivo. Entre esta búsqueda de soluciones, Samuel, ¿cuál es tu opinión con relación al referéndum consultivo, o eso es como dicen en el llano, eso es una especie de buenos deseos que no empreñan una utopía? Bueno, yo te pregunto lo siguiente, ¿tú crees que es necesario ir a un referéndum consultivo para saber los resultados de si Maduro debe irse o no?
con eso yo te respondo. Es decir, me parece que el referéndum consultivo no es nada nuevo, ni nada novedoso para la solución de los problemas. Más bien, yo diría que es un elemento como que para que el gobierno, si el gobierno es hábil, lo puede utilizar. Decir, bueno, sí, yo estoy de acuerdo con el referéndum consultivo, vamos a ponerle fecha, vamos a ponerle dentro de un año. Y dentro de un año, si el referéndum consultivo nos dice que efectivamente hay que cambiar y nosotros irnos, bueno, entonces nosotros un año después ponemos las elecciones y nosotros nos vamos, es decir, 2 años. Y entonces la posibilidad que esos 2 años el gobierno se enderece. Es decir, yo no veo razones para eso, teniendo una estrategia como es Maduro, se va, el usurpador tiene que salir. Un gobierno de transición que organiza el país y nosotros podemos formar parte de ese gobierno de transición y después cuando el país esté ordenado, nosotros vamos a unas elecciones en paz y con tranquilidad. Eso ya ese es un planteamiento que no deja posibilidad alguna para introducir más nada, absolutamente más nada. ¿Por qué entonces decir, bueno, nosotros nos vamos a distinguir poniendo un referéndum consultivo? Yo creo que más bien es algo así como una excusa para mantenerse en la palestra, para decir algo, para proponer algo. Para no estar fuera de juego. Pero sí, para estar dentro del juego. Dentro del juego. Claro, pero más nada, absolutamente más nada. Vamos a darle paso a la mensajería. Buenos días, Jairo. El entrevistado está bien claro en lo que está exponiendo. Creo que ese es el camino. Bueno, las reacciones de la gente. Es que ha sido muy ilustrativo, porque aquí todo el mundo viene con su tesis, ¿no? Y una tesis nueva, claro, y por supuesto respetable y la analizamos bien. Pero creo que tú has sido muy diáfano en la exposición y la fuimos estructurando con orden, ¿no? Para llegar hasta donde lo que tú estás planteando. Aquí la única estrategia es salir del gobierno. Ahora, ese es el camino, tú ves bien orientado a Guaidó, porque a veces la gente también se desanima y la gente piensa que las soluciones son mágicas y de un día para otro. ¿Cómo ves tú la solución de este conflicto y la salida del gobierno? Porque evidentemente que ese es el objetivo, ¿no? De acuerdo a lo que tú estás planteando desde el ángulo de la oposición. Yo lo que creo es que nosotros tenemos un país lleno de riqueza, tenemos una diáspora que lamentablemente anda por el mundo de gente muy capacitada, no solamente, yo diría que largos años de entrenamiento universitario, académico, se nos fue y se les entregó a cambio de nada a una cantidad de países importantes que se aprovecharon inmediatamente de esos conocimientos. Y además de eso, tenemos una estructura que quisieran muchos países tener esa cantidad de campos industriales, de galpones inmensos vacíos, de un país que tiene una red de carreteras muy deteriorada ahorita, pero que fácilmente se puede poner a funcionar, con grandes ciudades que tienen aeropuertos, acueductos, que no están funcionando, pero que rápidamente pueden ponerse a funcionar. Es decir, que nosotros no tenemos un país en mengua para nada, que es el caso de otros países. Hay países que no tienen absolutamente nada. Tú eres un hombre que ha viajado mucho y sabe que uno va algunas veces a algunos países y uno dice, oye, pero esto no tiene nada que ver con mi país. Y entonces yo creo que, y por otro lado, tenemos una dirigencia política que ha demostrado, eso se lo dije yo mucho dentro de mi organización partidista. Yo decía, bueno, pero ¿cómo nosotros podemos enfrentarnos y descalificar a una dirigencia política que hasta ha arriesgado su vida, que ha recibido incluso agresiones físicas directas? ¿Tuviste las trompadas que le partieron la cara a Borges, que le hicieron? Bueno,
María Corina ha recibido agresiones de todo tipo. Zambrano preso. Zambrano preso, Ledesma preso, Leopoldo López preso, y no solamente de un año, ya tienen como 4, 5, 6 años que han perdido dentro de una cárcel, Simonovi, en fin, y uno mismo ha sentido verdaderamente los rigores del seguimiento, del control, de la angustia. Y entonces, ¿cómo tú puedes calificar y decir que es una oposición que no se corresponde con lo que el país necesita? Yo creo que han demostrado, y sobre todo esa generación joven de personas, entre los cuales está Guaidó, quienes han arriesgado su vida, y en lo cual uno no puede ser egoísta, ni uno puede decir, bueno, como yo no tengo cabida ni participación en eso, yo no puedo participar en ese proceso electoral. No, todo lo contrario. Uno tiene que decir, hay que darle paso a esa generación que se encuentre con un país lleno de oportunidades, lleno de cosas que pueden ser utilizadas, que haga un gran esfuerzo, porque a través de su figura magnética y atractiva se vengan nuevamente a Venezuela, que es difícil, es sumamente difícil. Yo tengo yo tengo 7 hijos, de los cuales 6 están afuera, y yo dudo, ¿verdad?, porque no les ha ido mal, que se vuelvan a venir. Porque ya han hecho su vida, ya tienen, están llenos de oportunidades, tienen una cantidad de proyectos ya en camino. Entonces, bueno, mira, de verdad que creo que una persona como Guaidó, que ha demostrado eso, y un conjunto de muchachos que han demostrado tener valentía, tener capacidad, tener inteligencia para dirigir un país, creo que ahí está precisamente la gran oportunidad que tiene de recuperarse este país. Te voy a dejar una pregunta al aire, pero voy a leer un mensaje. ¿Y cómo ves tú la solución? Expusiste el hecho, creo que ha quedado claro, pero ¿cómo ves la solución? Pero antes de eso tengo un mensaje aquí, no quiero dejar de pasarlo. Buenos días. El Samuel tiene afinidad con los Castro. ¿Qué opina el invitado de los gobernadores pasados, Bolívar y Tablante? Lo digo porque por su apellido Ruz. Esto lo dice Gustavo Conde. Sí, Fidel Castro es Castro Ruz. Este es Castro R-U-H, ¿no? Pero te pregunta por los gobernadores, por Didalco y por Tablante. Bueno, mira. Por tu vinculación con Aragua, ¿no? Bueno, primero el apellido Ru, R-U-H, es de origen alemán, coloniero de aquí de la colonia Tovar, y el R-U-Z de Fidel Castro es otro Ru que no tiene nada que ver, que es gallego, es español. Así que el amigo Conde, Conde que vea esta diferencia literal. Y en cuanto a Didalco y Tablante, bueno, ¿qué te puedo yo decir? Son tus amigos, ¿no? Sí, son gente conocida. Yo no diría que tanto como amigos, pero sí fueron gente que yo los acompañé en algunos proyectos importantes del desarrollo de la política, en su oportunidad, en el cual ellos, con Tablante y Didalco hay que hacer una diferencia, ¿no? La diferencia, Tablante ahorita está dentro del marco de la oposición, pero en el caso de Didalco está abiertamente con el gobierno, y de paso que una sociedad muy maligna entre Didalco y el gobierno. Pero en su oportunidad, cuando éramos ya unos muchachones, encarnamos algunos proyectos políticos interesantes, como es la descentralización, la posibilidad incluso de que los estados pudieran manejar sus propios recursos, de federalizar el país, de hacer una federación y no un centralismo, y que en esa oportunidad coincidíamos. Ahora,
que ellos Los tiempos hayan han tomado cambiado. otro rumbo y otro, bueno, ya esa es otra cosa, como Ok, todas las cosas. me tengo que ir, esa musiquita indica que nos tenemos que ir, nos pasamos un poquito. No quiero terminar este programa haciendo una referencia a mi compadre Gilberto Mendoza, nuestro común amigo, de una reunión que tuvimos recientemente, bueno, era cuestión de 2 años, donde tú me dijiste, hubo un momento en la vida que las cosas estaban muy difíciles y Gilberto Mendoza me dijo, mi casa está a la orden. Mira, no se ve por la chaqueta, pero de verdad que se me puso la carne de gallina porque esas eran las cosas que hacían grande a Gilberto Mendoza. A mí se me humedecen mucho los ojos cuando estas cosas se ponen allí, porque Gilberto fue un hombre extremadamente útil, sumamente útil. El país no se imagina la utilidad inmensa que le dio Gilberto, no solamente en sus actividades dentro del mundo del boxeo, que llegó lejísimo y que llevó las banderas nuestras por todo el mundo. Yo tuve la oportunidad incluso de acompañarlo en muchas partes y me di cuenta la importancia que tenía Gilberto para nuestro país, sino también aquí. Gilberto era un excelente hombre de la industria. Además de eso, fue un hombre que tenía unas relaciones extraordinarias con el mundo sindical, siendo el representante de los dueños de las empresas que él trabajó como gerente, pero era un hombre versátil. Ese bateaba a la izquierda y a la derecha a cualquier pitcher que le lanzara, cualquier curva que le diera. Y yo sé que Gilberto, donde esté, está gozando del privilegio de estar en un sitio que se merece. Oye, muy bien. Nos referimos a Gilberto Mendoza, presidente de la Asociación Mundial de Boxeo. Fue diputado también al Consejo Legislativo del Estado de Aragua. Samuel, bueno, se nos hizo corto el espacio, te voy a comprometer para que muy pronto nos acompañes de nuevo Cuando aquí. cuando quieras. De verdad que me disfruté mucho esta entrevista y te agradezco mucho el aprendizaje que me has dejado en la mañana de hoy. Encantado. Bueno, amigos, con ustedes el día de mañana los espero aquí en el programa Frente a Frente. El colega Martínez Natera está por reintegrarse. Les voy a hablar claro y diáfano. El colega Martínez Natera no se incorporó esta semana por una petición personal, de carácter personal mío, porque le pedí que se tome unos días más para que venga con las pilas recargadas. Pero está listo, está ready, ustedes lo vieron en el video. Está en su pleno proceso de recuperación, pero ha pedido personal. Le dije, colega, descanse unos días más, hay un día intercalado y lo espero el próximo lunes. Esa es la situación real con el colega Martínez Natera. Nos vemos mañana en su programa Frente a Frente. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Relojería San Antonio, la mejor opción para tus prendas.